Buenas tardes. Como decía Adriana, mi nombre es María Noel Míguez. Vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, así que la visión que traigo, la perspectiva, digamos, es un poco distinta. A ver, hay muchos puntos de encuentro, obviamente, pero también hace a cuestiones de análisis desde otros lados, digamos, ¿no? Y bueno, y muchas gracias, Adriana, por la invitación y un público tan numeroso que realmente a quienes venimos trabajando hace años la temática es un síntoma, hablando de tú, bien interesante, esta cuestión de poder entre varios y cada vez más desnaturalizar una temática que hace una década más o menos era algo de lo que no se ha hablado, poco se ha hablado, ¿sí? Entonces, le puse a la charla de hoy Niñez psiquiatrizada del Uruguay del siglo XXI. En realidad hace a una síntesis de la tesis doctoral que se llamaba La sujeción de los cuerpos dóciles, medicación abusiva con psicofármacos en la niñez uruguaya, que la hice en la Universidad de Buenos Aires. El trabajo de campo es del año 2009 y la terminé en el 2010. El tema, a ver, tengo que tratar de coordinar, de pasar dos cosas a la vez. Espero que salga. A ver, el tema es medicación abusiva con psicofármacos en la niñez uruguaya contemporánea, así de genérico. ¿Por qué? A ver, lo que hemos... Sí, claro. Lo que estábamos viendo en los últimos años, desde trabajo social, concretamente, que es donde yo soy docente y hay prácticas de estudiantes de trabajo social en el ámbito educativo, es que cada vez más, cada año que pasaba, cada vez más eran más los niños y niñas que estaban siendo medicados, ¿sí? Entonces, en el año 2005 y 2006 hicimos con el Grupo de Estudios sobre Discapacidad una investigación que se llamó Los hijos de Rita Lina, que, claro, y que ahí era como un primer acercamiento bastante exploratorio sobre la temática, y ahí empezaban a aparecer cifras importantes, ¿sí? Como decía la compañera de las estadísticas, no está bueno dejarlas de costado, pero también es lo que, de alguna manera, lo primero que piden. Y ahí ya aparecía como alrededor de un 15% de niñez medicada, que nos empezó a alarmar cuando se habla de un 4 o 5% a nivel mundial, ¿no? Este tema yo lo tomé después para la tesis doctoral porque realmente me pareció que era un tema sumamente complejo, que estaba siendo sumamente naturalizado y que realmente, como decía la compañera, tiene muchas aristas sobre cómo entrarle, desde dónde entrarle y la inmensidad de explicaciones sobre las que darle, ¿no? Diversas, sociales, médicas, el tema de los laboratorios, que es todo un tema, el tema de la lógica de mercado, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Niños y niñas desde los 4 o 5 años están siendo medicados con pastillas de diversos colores, que más bien parecieran caramelos consumidas por una niñez no tan ajena en sus subjetividades a estas opresiones. Antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, entre otros, hacen gala de un variado abanico de medicamentos que se utilizan como forma de aquietar sus conductas, y con ello sus formas de ser, estar, sentir y pensar en una sociedad que tiende a la hegemonía como el bien más preciado. Entonces, acá se preguntarán, ¿qué hace el mapa Uruguay? Bueno, acá es para explicar el trabajo de campo, porque me parecía que para hacer la investigación, que fuera una investigación seria, tenía que hacerlo no solo centrado siempre en Montevideo, sino que hice como en eje. Tomé Artigas, Durazno, Montevideo, Maldonado, Cerro Largo y traté de llegar a Colonia, pero en Colonia hay como un murallón que no me dejaron, no hubo manera de hacer trabajo de campo ahí. Los datos que aparecen ahí es del INE del 2004, porque la tesis es del 2010, entonces no estaba el último censo.
¿Qué sale ahí? Volviendo a las estadísticas y a partir, vuelvo a decir, del trabajo de campo que fui haciendo, recabando información a través de entrevistas en profundidad con diversos actores de la salud, de familiares y educativos, que en esa fecha, en el año 2009, ascendía a un 30% de niñez medicada. Y eso es un número extraordinariamente alto. Declarada, además, ¿no? Vaya uno a saber cuánto hay que no. Psicofármacos más utilizados, acá, las psiquiatras me podrán corregir, sé que el metilfenidato ahí no se lo considera un psicofármaco, o por lo menos en las distintas entrevistas me decían, ahí va, lo ubican en lugares distintos. Yo, nada, hice como una bolsa para referirme a psicofármacos más usados, teniendo esta previsión de que el metilfenidato no es un psicofármaco en sí mismo, ¿no? Pero bueno, era lo que aparecía como más utilizado y a ver, digamos que como es lo que se importa, y en ese momento, quizás Javier después los pueda explicar mejor si lo va a contar, hubo un descenso abrupto justamente en el 2009 de la importación por una cuestión que hizo este señor acá al lado, a nivel judicial. Entonces ahí, claro, el metilfenidato cayó y subió en el 2009 el consumo de risperidona, gracias a este señor también. Y es peor. Risperidona acompañada de sertralina, valproato y clonazepam, ¿sí? Entonces, bueno, igual hoy creo que ahora volvió a subir el metilfenidato hasta que vuelva a hacer otra cosa de... Otra, esa cosa que hace él. Entonces, vuelvo a ver, comparto que los números no tienen que ser lo único que nos movilicen, pero impacta. Que a nivel mundial de un 4 al 5% sea lo normal, entre comillas, ¿no? El naturalizado, estandarizado, como se le quiera llamar. Aceptado, no sé. Acá remonta a cifras tan altas, o sea, realmente da para preocuparse y dejar de naturalizarlo tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Aquí en las entrevistas, acá capaz que pasa, si puedes más rápido, puede estar como... A niños y niñas que concurren a escuela de contexto sociocultural crítico y colegios privados. ¿Por qué? Porque es un estudio comparativo entre los chicos más pobres y las clases más pudientes. Justamente para ver qué estaba pasando, si era una cuestión social, netamente social, o sea, por una cuestión económica, o era lo mismo en chicos de muchísimo dinero. Entonces, el estudio fue comparativo entre los dos extremos. Entonces, a niños y niñas que concurrían a estos espacios educativos que estaban siendo medicados o habían sido se les había indicado medicación. Familiares de estos niños y niñas, referentes de salud, hay directores, pediatras, psiquiatras infantiles, neuropediatras, químicos farmacéuticos de los hospitales que fueron neurálgicas. Esas entrevistas realmente fueron bien interesantes. De centros de salud público y privada, autoridades del Ministerio de Salud Pública, referentes de la educación, de vuelta, directores de las escuelas de contexto sociocultural crítico y colegios, maestras de primer año, porque ahí, como sabrán, es donde empieza a verse los primeros síntomas, los primeros chicos con mayores problemas, arranca a los 4 o 5 años, pero cuando arranca primero de escuela es como la debacle, ¿no? Entonces fueron a maestras y maestros de primer año, técnico del programa MECAEP, maestras de apoyo en el ámbito privado y autoridades de ANEP, para tomar lo que Foucault dice, las instituciones básicas, ¿no? Familia, salud y educación, ¿no? Y referentes de la temática en el ámbito público y privado, que ahí le hice una entrevista al compañero hace años, y otros más, ¿no? Entonces, ahí. ¿Por qué? Acá fueron alrededor de 60 entrevistas que trajeron mucho material cualitativo, y la idea de construir ese análisis fue justamente con esta premisa que trabaja Agnes Heller de uno debe aprender a leer narrativas sinceras, informaciones, material estadístico, historias de semificción, interpretaciones previas, al igual que uno debe aprender a escuchar comprensivamente los testimonios orales,
penetrar en el significado oculto de los testimonios visuales como artefactos, tanto si tienen una naturaleza ceremonial como práctica, y hacer muchas otras cosas. Esto es, no solo hacer una entrevista por el hecho de hacer la entrevista, sino en el momento de la entrevista estar en contacto con ese otro. Fundamentalmente las entrevistas hechas a los niños y niñas, donde fueron absolutamente ricas. Yo acá traje algunas después para compartir algunos de los testimonios, porque realmente es como una necesidad absoluta de hablar, de encontrarse con el otro adulto que lo escuche. Que no digo que nunca sea así, pero generalmente no suele encontrar, esta niñez no suele encontrar en el adulto una respuesta y una escucha atenta, ¿no? Entonces era como una cosa rara que yo estuviera ahí con ella. Y también, retomando esta cuestión de Barran, es un estudio desde las sensibilidades. Se trata de analizar la facultad de sentir, de percibir placer y dolor que cada cultura tiene y en relación a qué la tiene. Y aquí se suma algo que trabajo, que la compañera también, con relación a esta cuestión que es más bien Foucaultiana, ¿no? Que es que como punto de partida es necesario tener presente la ubicación temporoespacial de los hechos históricos, ¿no? Concretos, porque si no es imposible, o sea, para comprender por qué está sucediendo tal y cual cosa hoy día es necesario saber qué ha pasado en la historia de vida individual y colectiva, por ejemplo, de nosotros como país. ¿Por qué el Uruguay naturaliza estas cifras tan alarmantes cuando en otros países no podría ser así? Barran, en su Historia de la Sensibilidad, lo explica mucho, este proceso de medicalización que ha transversalizado y transversaliza la vida cotidiana de cada uno de nosotros y que hace una cuestión hasta identitaria de nosotros como país, ¿no? Esa cuestión de, dejá, yo me medico, me tomo el antibiótico, o sea, esa cuestión que tenemos tan cotidiana de automedicarnos y vivir la cotidianeidad a través de procesos de medicalización. ¿Pasar? Ahí va. Y a ver, algunas frases, como para... Dice, uno de los puntos es la medicación abusiva en la niñez, dispositivo de disciplinamiento. Hay una frase que dice, la disipación como conjuro y la regularidad como imposición van perfilando sujetos que en sus manifestaciones deben ser dúctiles, solapando muchas veces esencias de seres que quisieran distar de estas formas. Y si impera el ser sobre el deber ser, se configuran mecanismos de control que habilitan su marginación. Acá empiezan a distinguirse las cuestiones entre el ser y el deber ser, ¿sí? Entre formas de manifestarse y qué es desde el ser en esencias infantiles y cómo desde el deber ser adulto se los frena, ¿sí? Y la medicina como técnica de la salud en el marco de las estructuras estatales resulta medular para la concreción de estos procesos de disciplinamiento centrados en la medicalización. Y ahí acá la idea no es ni culpar y ni responsabilizar ni a las maestras, ni a los maestros, o sea, ni al sistema educativo, ni al sistema de salud, ni a las familias, sino una cuestión de hacernos cargos entre todos, por lo menos entre todos los adultos, ¿sí? de este tema. Lo que no quita que a través de mecanismos de salud, de políticas sociales en salud concretamente, el Estado esté ejerciendo estas prácticas, ¿no? Lo que tampoco quita que lo haga con el discurso de la prevención y la creencia de que es lo mejor, que lo lleve adelante confiando en que es lo mejor para todos. O sea, con esto no hay malas intenciones, sino, a mi criterio, quizás caminos errados. Ahí va. Los cuerpos, en sus percepciones y sensaciones, en su sensibilidad, quedan remitidos al conocimiento del sapiente objetivo, el médico por lo general, sobre la subjetividad padeciente del sujeto en su esencialidad, ¿sí? Esto, niños y niñas de 4 a 14 años por lo general. Así se van conformando cuerpos visibles que consolidan la conjunción de la alteridad entre el nosotros y los otros, presencia dada y necesaria para traspasar el vacío de la ausencia. Y a ver, algunos datos. En el Uruguay no estoy viendo tiempos. ¿Cuánto voy viendo tiempo? ¿15 voy? En el Uruguay de hoy, la niñez está siendo medicada de forma abusiva con psicofármacos, lo cual se cree remite a procesos de sujeción de los cuerpos dóciles. Y cuerpos dóciles, entre comillas, porque, a ver,
Tampoco es la idealización de esta infancia que son todos angelitos, ni mucho menos. O sea, son cuerpos que quedan reducidos por la sujeción del mundo adulto, por prácticas del mundo adulto, y quedan dóciles en ese contexto dado, ¿sí? Cuerpos pequeños que hacen al mundo de la niñez y que se intentan expresar diferencias en las formas de ser, pensar y sentir, son disciplinados del mundo adulto de la manera más vulgar, se los empastilla. Esos cuerpos, las más de las veces, plenos de energías y rebosantes de exaltación, quedan tirados sobre una butaca en el aula, inamovibles y desconectados de cualquier sensación, pero ya no molestan. Y esto es literal. Y hay acá estudiantes de trabajo social que están haciendo sus prácticas en escuelas. Hay colchonetas puestas para los gurises para que duerman en la clase, pero no molestan, ¿no? O sea, y a ver cuál es la maestra más buena que les lleva la frazadita para que el niño no tenga frío en el invierno, ¿tá? Se quedan dormidos arriba de la mesa, se los deja en lugares, se los reduce el horario. O sea, hay muchas prácticas que hoy día están sucediendo que quedan realmente naturalizadas por todos y que son graves. O sea, entrar a una clase y ver niños durmiendo no es lo que la escuela bareliana por lo pronto, y ni uno se imagina en su historia de vida como niño, ni para sus hijos, sobrinos, primos. Es un problema que sea hiperactivo, pero no es un problema que se... Exactamente. Porque ya no molestan, ya está. Dejaron de molestar. Por el derecho, ahí sí que dicen mucho de los discursos, por el derecho de los otros que tienen derecho a aprender, ¿sí? Si no molestan estos otros sí que pueden ser en la carrera, ¿sí? Entonces, pasás la... Hay una cuestión hay una frase acá de Foucault que es el tema del Estado, pero Estado no como Estado-nación, sino que, a ver, la distinción entre salud y enfermedad se reconoce en esta legitimación del abuso y pérdida de los sentidos, ¿sí? Foucault califica de Estado a la potencialidad que, siendo normal, se tiene de adquirir cualquier enfermedad. Y ahí viene la frase: el Estado puede producir absolutamente cualquier cosa en cualquier momento y cualquier orden. Todo aquello que puede llegar a ser patológico o desviado, tanto física como conductualmente, tiene su origen en un estado. Visto de esta manera, cualquier conducta desviada, entre comillas, dista de un estado de salud, más allá ello no implique de por sí una enfermedad. Y esto es importante, porque en esta confusión entre lo que es normal, anormal, lo que es patológico, no es patológico, empieza como a confundirse a quién tiene un problema de conducta, quién se porta mal porque se porta mal y nada más, y quién realmente tiene una patología real, ¿no? Que realmente necesita una medicación específica, que ahí creo que hay como acuerdo en esas cuestiones, ¿no? Porque no hay que desconocer que realmente hay chicos que la necesitan. Pero no con esto hacer un uso y abuso de eso, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de la legitimación del abuso y la pérdida de los sentidos, vamos a empezar a ver algunas citas que me parecen importantes. Gracias. A ver, la entrevista a un psiquiatra infantil del ámbito privado decía: no hay estudios que corroboren ese diagnóstico, el de déficit atencional, ¿no? No existen, sigue siendo una entidad de diagnóstico absolutamente clínico. Hay gente que ha pretendido vender determinado tipo de instrumentos paraclínicos como válidos, pero la Academia Internacional, guiada por el criterio de la validación científica, no acepta que estas cosas existan. Y esto lo dice un psiquiatra infantil que realmente es de renombre en el Uruguay. La mayoría de las consideradas patologías mentales no cuentan con unanimidad en sus orígenes por parte más que nada de la psiquiatría, ¿no? Entre lo genético y lo adquirido, lo heredado y lo aprendido, van sorteándose obstáculos donde el receptáculo final resultan los cuerpos patologizados y las mentes que ya han sido fragmentadas por los mismos, ¿no? Entonces, entrevistas a referentes de salud sobre los efectos colaterales, porque esto también es como importante, porque impacta en las subjetividades. A ver, en las entrevistas con los chiquilines salía mucho cómo los impactaba subjetivamente la medicación, ¿sí? Entonces también hubo que indagar eso en, por ejemplo, los referentes de salud. Sobre los efectos colaterales,
Algunos tienen más efectos hepáticos, puede producir vómitos, malestar general, alteraciones de la conducta, excitarte o aumentarte el síndrome depresivo. Tienen un montón de efectos colaterales, dicho por un pediatra del ámbito público. Y esto es importante, el tema de pediatras. ¿Por qué fueron consultados? Porque fundamentalmente en salud pública sucede que hay una superpoblación de consultas, de demandas, y no hay tanto psiquiatra infantil o neuropediatra que pueda dar respuesta. Entonces llega la consulta directamente al pediatra y el pediatra es el que, hasta muchas veces, es el que medica, el que da con el primer contacto con la medicación, y después sí la derivación, como para ir previendo los efectos. Un psiquiatra infantil del ámbito público. Da dolor de cabeza, dolor de estómago, falta de apetito, disminución de la talla. Esos son los típicos de la ritalina. De la risperidona también, dolor de cabeza, dolor de estómago, algún caso sangrado en la nariz. En algunos casos les da en la noche dificultad en la continencia de orina. ¿Sí? Y esto era que nada, es como de corrillo. Si pasa eso, y bueno, es parte de lo que debe pasar, que es lo que decía la compañera, que no lean el prospecto de la familia, pero de hecho, mismo los médicos están siendo conscientes de lo que está, de los efectos secundarios. El tema es que, no sé, quizás de una lectura más social y más, como no les impacta en sus propios cuerpos subjetivos, que les pase a otros, quizás, no sé. Es el mal menor. Ahí va. Ahí sí. Después vemos. No, en general, no, porque en realidad lo que importa es si es del ámbito público o privado. Sí, claro, es un tema que genera muchas discrepancias y compartir ambas cosas. Discreparía con cualquier médico que negara información a los padres. Bien. Otra de las entrevistas. Es que, a ver, ¿se puede? Ahí va. Porque, a ver, yo traje hasta de las más suavecitas, de las respuestas de más que nada del ámbito médico, porque realmente hay respuestas muy complicadas, que realmente, a ver, entrevistas a psiquiatras, una me dijo, por ejemplo, en la entrevista, una vez que el chico entra acá, ya es pertenencia a psiquiatría infantil, así que la familia ya no tiene injerencia. De un niño de 7 años que supuestamente ella había hecho un intento de autoeliminación porque jugaba a la raspadita china. O sea, hay de todo, como botica, ¿no? Entonces, con cualquier ahí va. Ahí va, por eso. Pero, nada, a ver, otra entrevista a psiquiatra infantil del ámbito público sobre los efectos colaterales. Dice, la ritalina, si no les hace bien, se excitan, caminan por las paredes, pero lo que tienen de bueno es que en 3 horas desaparece el organismo. Tiene de bueno ahí, porque muchas veces no se aguanta el doble horario, el check-in, digamos, ¿no? Hay que tratar de reponerle a la hora del recreo para que pueda seguir. Si le hace bien, puede tener algunos efectos leves como disminución del apetito, les da sueño, pero si les hace mal, tiene trastornos del sueño, tristeza, adelgazamiento, llanto, inquietud. ¿Sí? ¿Niños y niñas? Ahí va. Niños y niñas entrevistadas sobre cómo se sienten. A ver, del otro lado. Entrevista a niño de 8 años medicado a escuela pública. Me da sueño, me duermo, pero en la escuela trato de no dormirme. A veces me da dolor de cabeza. Eso era una constante en las entrevistas de los gurises. El esfuerzo de no dormirse para poder seguir aprendiendo. Cosa que uno lo piensa y en realidad debería movilizar a cualquiera. O sea, el esfuerzo de gurises de 6, 7, 8 años de mantenerse despiertos para poder aprender. ¿Sí? Con sueño, me duerme la pastilla, dice otro niño medicado a colegio privado. Y una entrevista a 2 hermanos que están medicados de escuela pública. Cuando nos dormimos nos acostamos en la escuela, dice uno de los hermanos. El otro dice, a él no le hace bien la pastilla. Y ahí le pregunto, ¿a qué hora toman la pastilla? Y que uno responde, primero la tomamos y después nos vamos a la escuela. O sea, tienen que tomar la pastilla para llegar a la escuela, porque acá también pasa eso. Si no llegan medicados no los dejan entrar la mayoría de las veces, lamentablemente. Primero tomamos y después nos vamos a la escuela. ¿Y qué les pasa? ¿Cómo se sienten? Les pregunto.
A él no le da sueño, a mí solo, a él no le hace efecto la pastilla. Y el hermano le dice, a mí también me da sueño. Y yo les pregunto, ¿dormís mucho tiempo en la escuela? Y uno de ellos dice, hasta las 9:50. Y yo le digo, ¿cerca del recreo de las 10? Sí. Y después la entrevista seguía que en realidad dormían toda la mañana y después, como tenían reducido el horario, iban a la escuela, dormían y después iban a la casa porque se les había reducido el horario. Y ambos hermanos estaban con pase a la educación especial porque no rendían en la escuela. Obviamente, ¿cómo van a rendir? Familias entrevistadas sobre si había sido positiva la medicación en sus hijos. Una madre de niño de 8 años de escuela pública medicado. Sí, ni que hablar, muy positiva. Al menos yo estoy muy conforme con la ritalina. Con la risperidona más o menos, porque arrastra la lengua y se le cierran los ojos y tengo miedo que le pase algo de nuevo. Entrevista a madre de niño de 12 años medicado en escuela pública. Al principio se dormía, pero ahora no. Yo pienso que para la escuela le hizo bien, pero yo no sé si hoy, porque los maestros no tienen paciencia, que los mandan a todos al psiquiatra. Acá hay muchos niños que se quejan. Yo lo hago para que mis hijos no sean discriminados, para que los maestros trabajen mejor. En esta escuela hay muchos niños hiperactivos, pero solo algunos los llevan al psicólogo. Yo pienso que yo también fui a la escuela, fui intranquila y nunca fui al psicólogo, y mi hermana era peor que yo. Hoy por hoy quieren que todos los niños vayan al psiquiatra. Yo pienso, es triste tener 2 hijos medicados. Yo nunca tuve que ir al médico. ¿Está? Dale. Última, a ver, sí, 2 más. Percepciones y sensaciones de estos niños medicados. Uno dice, yo sufro de epilepsia igual que mi papá. Tomo todas las mismas pastillas que mi hermano. La única distinta es la epilepsia, que es la verde. ¿Qué tomás? Le pregunto. Una blanca chiquita, una blanca grande, una color piel y una verde. Y les pregunto, ¿sabés cómo se llama? Risperidona, otra ritalina y otra, fluoxetina. O sea, el manejo que tienen los gurises de la medicación, de los nombres de los medicamentos, a mí me pasó. Otra, cuando estoy ansioso la tomo y me quedo tranquilo. Este tiene 11 años de colegio privado. Solo la tomo cuando estoy nervioso. Y le digo, ¿tú pedís la medicación o tu mamá te la da? No, yo sé dónde está y la agarro y la tomo. Entrevista a niño de 10 años medicado colegio privado. Cuando la tomo me mareo y después me duermo. Y cuando no la tomo me siento mejor. Por eso no la quiero tomar. De vuelta. ¿Otra? ¿Pasa? Entrevista a niño de 8 años medicado escuela pública. Cuando no tomo las pastillas, a veces me siento mareado. Cuando la tomo me siento medio mareado también, me duele la cabeza. ¿Tú le decís eso al médico? Sí, y me dice que me acueste. Cuando me duele la cabeza, que me acueste un rato y después se me alivia. Y la risperidona me hace arrastrar la lengua. De 11 años, una niña medicada. Cuando no la tomo me porto mal, pero no me siento mal. Cuando la tomo me porto bien y me duele la cabeza. Y como para cerrar, la última, ahí va. ¿Alguna vez te hizo mal la medicación? Sí. Una verde porque se me arrastraba la lengua. La primera vez estaba todo bien, la segunda que me dieron una entera y se me arrastraba la lengua. Tenía que hacer así en la cara y hacer gesto así como masajearse la mandíbula, ¿no? ¿Te asustaste ahí? Sí. Mi mamá llamó a mi padre y me llevaron al médico y fui a la policlínica de acá y ahí el médico me dijo que tenía que seguir moviendo los cachetes. ¿Seguiste tomando esa pastilla? No, se la dimos al médico y no tomé más de esa. Ay, no sé. A ver, estas son... A ver, como para cerrar, una cuestión, o sea, más allá de todos estos testimonios, vieron que en realidad no hay distinciones entre lo que dicen del ámbito público, privado, niños de colegio o sea, el punto de partida es el mismo. Son niños y niñas que desde los 4, 5, 6 años son muy inquietos, se portan mal y hay que hacer con eso. Es la punta del iceberg, como decía, ¿no? Pero esa punta del iceberg es lo más fácil también de arrancar de cuajo, lo de abajo no se ve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una distinción enorme y ahí es el campo de los posibles, que diría Sartre, entre uno y otros. Los de contexto sociocultural crítico terminan en el circuito de la educación especial y ahí sí reubicados en una situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque las familias no tienen espacio de contención, es todo mucho más complejo cuando se expoge, lamentablemente es así. En el ámbito privado empieza el circuito de medicar, una medicación bastante acertada, con psicoterapia acompañando,
pues en el ámbito público no hay ni tiempo, eso pues salen como y a veces ni miran a los chiquilines. O sea, que va la madre, por lo general la madre, con la cartita de la maestra, la psiquiatra o el psiquiatra le medica y vuelven para que pueda entrar al colegio, a la escuela. El ámbito privado es bien distinto, hay espacio con psiquiatra, hay espacio con terapéutico, la medicación es como mucho más a conciencia dada, ¿sí? Y por lo general es pedida por la familia, a diferencia del contexto público que es pedida la mayoría por las maestras, ¿sí? Entonces, ahí el campo de los posibles es, unos quedan como muy produciendo y reproduciendo esta lógica del capital y otros quedan subsumidos en una situación de discapacidad que realmente quedan por fuera de toda posibilidad a futuro, ¿no? Bueno. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecer a las organizadoras de este encuentro y dar y a la Facultad de Psicología especialmente, y dar algunos adelantos de cuál es mi idea de esta exposición. Yo voy a hacer una exposición sobre algo que para nosotros es un caso litigado en nuestros tribunales y que también ha tenido algún contenido vinculado al lobby en órganos internacionales de derechos humanos. El abordaje que yo voy a hacer es un abordaje muy distinto al de todos los expositoras anteriores, sobre todo porque, digamos, yo no me podría calificar un científico en mi acercamiento a esta temática, sino un activista en el acercamiento a esta temática. Y de alguna manera, si bien es un acercamiento con un marco teórico determinado, es un marco teórico para la acción y no para la construcción de conocimiento científico. Hay un autor argentino, Emilio García Méndez, que dice que la historia de la infancia es la historia del control institucional sobre la infancia. Un poco esta idea de Emilio García Méndez es una idea que ha influido en forma muy importante en muchas de las acciones que hemos desarrollado desde la Fundación Justicia y Derecho, tanto en lo que tiene que ver con el tratamiento de la infancia en ámbitos infraccionales, como en ámbitos educativos, como en ámbitos terapéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que quiero decir es que nosotros visualizamos algunos temas, como por ejemplo este tema del disciplinamiento y del control a través de medicamentos, dentro de una lógica crítica referida al control institucional de la infancia y la adolescencia. Algún elemento más. Nosotros, el acercamiento que hacemos es a través de una clínica jurídica. Suena raro decir clínica delante de tantas personas que saben mucho más de clínica, pero nosotros humildemente hacemos algo que llamamos clínica jurídica, que implica, de alguna manera, es un grupo, también por eso no pudimos hacer tantas acciones como drogas hay, es un grupo voluntario. Conseguir financiación para litigar contra el Estado es bastante difícil, y cuando se empieza a litigar contra el Estado y perjudicar negocios lucrativos de grandes transnacionales se hace un poquito más difícil. Nunca recibimos financiación para hacer este tipo de litigio. Pero bueno, también quizá hubiéramos podido conseguirla en algunos lugares, pero mejor no golpear determinadas puertas. Este tema te hace amigos que no querés tener y enemigos que tampoco querés tener, pero es complicado, es un tema muy complicado. Bien, en la clínica jurídica básicamente de lo que se trata, la clínica jurídica, para hacer resumir bien la idea es que el marco teórico es las escuelas críticas del derecho. Las escuelas críticas del derecho consideran de que si bien el derecho digamos, la ley es una creación de sectores hegemónicos,
es posible utilizar los instrumentos legales de una forma, de alguna manera, contrahegemónica, o sea, contra la lógica de creación de esta superestructura jurídica, para hablarlo en términos un poco marxistas. Entonces, bueno, de lo que se trata es eso, de hacer lo que nosotros podemos hacer como abogados, que es militar, activismo judicial, y litigar casos que tienen un impacto importante desde nuestro punto de vista en las políticas públicas. Y uno de los casos que litigamos fue el caso del consumo de metilfenidato por parte de los niños en Uruguay. Cuando nosotros tuvimos el primer acercamiento a este caso, dentro de la metodología de trabajo de una clínica jurídica está tomar contacto con personas que trabajan en forma directa con niños y adolescentes, como por ejemplo ella, o que tiene contactos con muchas personas que tienen un trabajo directo con niños y adolescentes, y empezar de alguna manera a decodificar la información que nos dan nuestros informantes en términos de posibles vulneraciones de derechos o políticas públicas que no son adecuadas desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos. Eso es lo que hacemos como organización de derechos humanos. Y ya en el 2006 empezamos a recibir constantes referencias a la existencia de una medicación por parte de esta sustancia, Ritalina, en las escuelas, educadoras sociales, educadores sociales, licenciados, licenciadas en trabajo social, se nos acercaban, psicólogos, psicólogas, se nos acercaban a decir que estaba sucediendo esto, que cómo podía ser que no pudieran entrar a la escuela, e inclusive empezamos a tener casos individuales. Pero hubo un momento en que dijimos, bueno, la magnitud es tan importante, y una vez que uno empieza a hacer más entrevistas, y empieza a darse cuenta de la generalización del fenómeno, que litigar un caso puntual iba a ser por demás improductivo. Sobre todo porque íbamos a lograr demonizar una maestra o una escuela, pero no atacar un fenómeno que por su grado de generalización no iba a poder ser atacado a través del litigio de un caso testigo. Un caso testigo es un caso emblemático que es representativo de un montón de otros casos testigos, y si los litigás a nivel de opinión pública podés lograr una modificación en casos distintos al que vos estás litigando. Nos pareció que esta no era la metodología adecuada. Además, existía otro problema que si les interesa el tema es muy gracioso. Las entrevistas a quienes controlaban el campo, médicos psiquiatras, eran daban cuenta de que era una cuestión muy opinable. O sea, le preguntan, ¿hay un aumento? No, para mí que no hay un aumento. Yo creo que no hay un aumento, Básicamente el discurso de que no hay un aumento estaba... Esto ya había generado, por ejemplo, yo recuerdo un informe del Espectador, donde quedaba en evidencia de que esto es una preocupación, pero en realidad no es una preocupación. Si hay un aumento, es un aumento mínimo. Y nosotros seguimos con esta investigación y nos empezamos a dar cuenta que parte del problema era la ausencia de información. Entonces, nuestra primera acción fue una acción de acceso a información. Previo a la ley de acceso a información pública, tuvimos que apelar a la forma republicana de gobierno, unos escritos larguísimos apelando a los argumentos que consideramos más efectivos para tratar de lograr que el Ministerio de Salud Pública nos diera una información que cuando se la pedimos en vía administrativa nos la negó. Y que luego cuando se la pedimos judicialmente se opuso a darla. Y que luego cuando fue condenado a darla no la dio toda. Y hasta el día de hoy estamos litigando con el Ministerio de Salud Pública un caso del 2007 para que nos dé parte de la información que nosotros solicitamos y nunca nos dio. Al principio nos dio solo la cantidad de sustancia, después no nos quería dar los nombres de los laboratorios, nos terminó dando los nombres de los laboratorios, pero nunca nos dio cuánta plata estamos hablando, ¿no? Cuánta plata gasta nuestro Estado y cuánta plata gasta nuestro país en totalidad, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública tiene, por nuestra legislación, el control de la importación de esta sustancia. Todo tiene que pasar por el Ministerio de Salud Pública. Es una sustancia que, como deben haber leído por ahí, está en la lista 2, es una sustancia muy importante, es una sustancia que está sujeta a controles internacionales muy estrictos. Y la información secundaria
da cuenta de que a nivel internacional esto es muy particular y da cuenta de la complejidad del fenómeno. Es difícil encontrar órganos internacionales que hayan logrado tener una persistencia crítica sostenida en el tiempo. La Junta Internacional de Control de Estupefacientes, de la cual probablemente haya alguna presentación más adelante, en la década de los 90 era muy crítica, luego dejó de ser tan crítica. En la década, hace 2 años como que volvió el tema en la agenda. El Comité Internacional sobre los Derechos del Niño, creado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es un órgano de Naciones Unidas, hubo 5 o 6 meses en donde observaba a los estados sobre este tema y después este tema salió de la agenda de este órgano de Naciones Unidas. Y otro órgano muy importante, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recién hace un año y con una labor nuestra de lobby muy importante, incorporó el tema en sus informes a los estados y específicamente en el caso de Uruguay le dijo al Estado uruguayo que tiene que controlar la utilización de este fármaco y que específicamente tiene que controlar que no se esté desarrollando ninguna actividad que pueda constituir una sobremedicación, un uso indebido o un sobrediagnóstico. Bien, voy a contar un poquito más sobre la primera acción. La primera acción, ya les digo, la denegatoria ficta fue del 20 de agosto del 2007. La idea nuestra para fundamentar este pedido de información fue tratar de realizar un contralor de la utilización del psicoestimulante, realizando un contraste de esta información con información estadística secundaria, demográfica, socioeconómica y referida al sistema educativo. La situación que pretendimos examinar se vinculaba no solo con la praxis médica, lo que se puede pensar como una especie de un posible sobrediagnóstico generalizado, sino también a la ausencia de estrategias pedagógicas y la estigmatización de los adolescentes que son calificados como hiperactivos. Fundándonos en esta hipótesis de trabajo y de alguna manera para poder hacer desde una organización de la sociedad civil un control de las políticas públicas, es que nosotros planteamos básicamente esta acción de acceso a la información pública. El caso fue resuelto en definitiva el 10 de octubre del 2007 y la cosa fue, se desestimaron todas las defensas interpuestas por el Ministerio de Salud Pública, quien se opuso a dar esta información hasta último momento. Esto dio lugar a una apelación por parte del Ministerio de Salud Pública, que también perdió el Ministerio de Salud Pública en apelación, y bueno, allí fue cuando, hasta el gráfico, allí fue cuando en definitiva proporcionó la información con los vacíos que mencioné hasta hace un momento. Cuando tuvimos la información nos dimos cuenta que teníamos un caso, ¿no? Porque todo este caso previo en realidad es un caso para tener un caso. El caso de acceso a información, la estrategia de obtener información, nosotros desde la Fundación tenemos dos formas: o pedimos la información o la fabricamos a través de trabajo de campo. En este caso lo que hicimos fue pedirle al Ministerio de Salud Pública esta información y la obtuvimos. Una vez que obtenemos la información nos damos cuenta que hay algo raro, ¿no? Sí, pero hay que decir una cosa: salvo alguna excepción institucional, nosotros solemos tener problemas para obtener información por parte de nuestro Estado. Sobre todo cuando se piden informaciones delicadas, ¿no? Y bueno, ahora hace muy poco tiempo hubo una acción de amparo por las habilitaciones de bomberos en las escuelas públicas, ¿no? El acceder a información pública no es tan fácil. Si bien somos una república y la información es de todos, y la red pública, toda esa cosa, no, nada de eso funciona en la realidad. El Estado es dueño de la información y no suele ser tan democrático para
proporcionársela a terceros, sobre todo cuando se trata de información que los deja mal parados. De hecho, esta información es una información que tiró abajo muchos los argumentos explicativos del fenómeno de el aumento de la utilización de la sustancia. O mejor dicho, creó nuevos argumentos explicativos y ya no se pudo sostener de que en realidad esto era algo que no existía, ¿no? Salvo que se sostuviera que habían laboratorios que importaban la sustancia para estoquearla, por si en algún momento se termina, uno tiene que andar pensando de que la compraban para hacer negocio, que creo que es lo que están haciendo en este país todos los laboratorios internacionales que importan esta sustancia. Entonces, las explicaciones empezaron a ser otras. Por ejemplo, que en realidad, porque lo que nosotros hicimos una acción vinculada a derechos de la infancia y la adolescencia, que en realidad esto se debe explicar porque hay muchos adultos ahora que la están consumiendo. Entonces le preguntamos al Ministerio de Salud Pública, ¿pero usted tiene idea de a quién se le da esta sustancia? No, no tenemos ni idea. Entonces, haga prueba a su favor, Ministerio de Salud Pública. Desde el punto de vista del control que efectuaba el Ministerio de Salud Pública, nos encontramos con varios déficits de control. Para empezar, el Ministerio de Salud Pública sabía cuántos había importado y podía, según las palabras de las autoridades, asegurar que no existía una utilización excesiva del fármaco en un individuo determinado, ¿me explico? Pero no que había cada vez más individuos, ¿se entiende? Porque lógico, se hacía un control del uso indebido, ¿no? Si un individuo determinado se le está recetando como para 10, ojo, esto puede vulnerar los derechos, entonces se hacía un control, los derechos policíacos, un control bien de policía de medicamentos. Pero si se le preguntaba al Ministerio de Salud Pública, y efectivamente se le preguntó cuántas personas son las que están consumiendo y qué edades tienen y qué sexo tienen, el Ministerio de Salud Pública no relevaba ese tipo de información. Ya voy adelantando que la sentencia del segundo caso, al cual voy a empezar a hablar ahora, ordenó al Ministerio de Salud Pública llevar toda esta información. Bueno, sobre la base de estos datos, lo que hicimos fue una acción de tipo sustancial. ¿Qué implica esto? Implica ya no algo tan sencillo como acceder a una información que tienen los registros públicos, sino solicitarle a la justicia que le ordene al Ministerio de Salud Pública una conducta determinada, efectivamente que implemente un registro determinado y que ejerza una potestad que tiene sobre los médicos. De la misma manera que la Suprema Corte de Justicia tiene potestades sobre mi profesión, el Ministerio de Salud Pública tiene potestades sobre los médicos. Así está organizada nuestra sociedad. Entonces, que las hiciera valer y que de alguna manera generara instancias a través de testigos, algunos testigos médicos, como la doctora Garrido o algunos psicólogos, testigos de distintas disciplinas, logramos poner en evidencia la existencia de problemas de todo tipo, ¿no? Desde utilización de cualquier tipo de receta para prescribir el fármaco, la existencia de prescripciones de fármaco por parte de médicos pediatras o médicos sin especialización en psiquiatría y menos en psiquiatría infantil, la existencia de vulneraciones vinculadas al derecho a la educación por no permitir ingresar a la escuela, ciertas correlativos entre determinadas formas de la prescripción del fármaco con efecto para más horas, vinculada claramente con escuelas que atienden más horas a los niños, un montón de cuestiones que empezaron a dar cuenta del déficit de las políticas públicas uruguayas. Creo que no me olvido de ninguna, a ver. Bueno, todo el tema de registro, y una vez que tuvimos todo este cúmulo probatorio en el expediente, bueno, logramos una sentencia en primera instancia que nos fue desfavorable esta vez. Un juez que durmió el expediente y fue sancionado por la Suprema Corte de Justicia, y luego apelamos y el Tribunal de Apelaciones de Familia condenó al Ministerio de Salud Pública
a tener básicamente estas cosas que digo. Primero, que el diagnóstico se efectúe de acuerdo a los consensos científicos internacionales, habilitando y ordenando al Ministerio de Salud Pública a que controlara que la prescripción del fármaco se hace en el marco de equipos técnicos interdisciplinarios, y la creación de este registro, del cual creo haber dado ya suficiente detalle. Ahora el problema que tenemos con esta sentencia es el de su cumplimiento. Sí, quienes quieran acceder a la sentencia, estén interesados en cuáles son las obligaciones del Ministerio de Salud Pública, me escriben un correo electrónico que es mi apellido @gmail.com, y yo a las órdenes. Yo creo que de alguna manera este caso a mí me interesa mucho y me pareció muy linda la invitación a poder, hasta la última, para poder conversar. Yo ahí cité algunos instrumentos internacionales, pero no importa. Sí, quienes lo necesiten se ponen en contacto y se los proporciono. Que son estos instrumentos internacionales, informes de Naciones Unidas en los cuales se pudo meter este tema. Yo les decía, hoy día desde el punto de vista judicial estamos prácticamente en una situación que desde el activismo judicial estamos llegando de alguna manera al fin del camino. Nuestro país tiene una legislación que impide la imposición de astraintes, que son multas al Poder Ejecutivo cuando incumple una decisión judicial. Eso implica básicamente que no hay forma de hacer cumplir una obligación de hacer al Poder Judicial. Si fuera una obligación de pagar plata sería todo más fácil. Pero cuando el Poder Judicial le ordena al Poder Ejecutivo una conducta determinada, la presión pública, la utilización de estrategias de comunicación parece ser la única forma, y el lobby internacional parece ser la única forma de lograr de alguna manera un cierto ajuste de las prácticas institucionales a los estándares establecidos, en este caso no por Naciones Unidas, no en Suiza, no en Nueva York, sino específicamente por nuestro propio Poder Judicial, luego de haber recabado prueba donde participó expertos de nuestra Universidad de la República y muchas personas que tienen un nivel claro de compromiso con la temática de la infancia y la adolescencia. Entonces, de alguna manera, como activista no me queda otra cosa que invitarlos a profundizar en el estudio de esta temática y a tratar de lograr un cambio en algunas prácticas que pueden llegar a ser vulneratorias de derechos. Todo esto no quiere decir, y no ha sido nunca la postura de nuestro proyecto en el Observatorio del Sistema Judicial y de la Fundación Justicia y Derecho, que nosotros estemos en contra del fármaco, o en contra de los fármacos, o en contra del saber médico. Sin perjuicio de lo cual es obvio que cuando uno ingresa en estos temas necesariamente tiene un conflicto con el poder hegemónico médico sobre el tema que es prácticamente digamos, de su monopolio, que es el suministro de este tipo de fármacos, ¿no? Pero la idea básicamente es tratar de racionalizar la información recabada en términos críticos. O sea, nosotros siempre hacemos las mismas preguntas retóricas. ¿Cuál es la aplicación médica que se haya disparado el consumo de este psicofármaco a partir del 2002? Hay una epidemia. Bueno, si hay una epidemia, ¿cómo vamos a luchar contra esa epidemia? ¿No? O ¿qué es lo que...? O sea, alguna explicación, ¿no? Alguna explicación que no sea de que existe un mercado, porque eso ya lo sabemos, ¿no? O ¿qué es lo que le pasa a la institución educativa que necesita cada vez más niños drogados? ¿No? Ese tipo de preguntas. ¿Es razonable que un 30% de los niños esté sometido a alguna forma de consumo de medicamentos psiquiátricos? ¿Es razonable? ¿Es lo que queremos como sociedad? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con esos niños cuando cumplen los 18 años de edad? ¿Van a seguir consumiendo
medicamentos psiquiátricos seguramente. Yo quiero tener un laboratorio, no sé si una de las pocas certezas que me quedó después de todos estos años de litigio en estos temas es que yo quiero tener un laboratorio. De hecho, yo quiero tener un laboratorio y una empresa constructora para fabricar cárceles y me lleno de dinero en este país, pero me lleno de dinero, no es broma. Pero en el escenario actual no queda más que tratar de pensar racionalmente esta información y tratar de cuestionarnos y tratar de cuestionarnos a nosotros como adultos y tratar de cuestionar a las instituciones de los adultos, ¿no? Yo siempre digo que esto para mí es algo que uno como abogado ve periódicamente en nuestros casos. O sea, la justificación es siempre tan bueno uno no tener la culpa y que la culpa la tenga el otro. Y es tan sencillo que todo se soluciona con una pastillita. Entonces, esta forma simplificadora desde mi punto de vista no científico, que causa de alguna manera este exceso de empirismo y positivismo científico orientado hacia el control social de las poblaciones, por lo menos tiene que resultarnos alarmante. Así que bueno, si la historia del control social de la infancia, si la historia de la infancia es la historia de su control social, bueno, ahora tenemos un nuevo capítulo, ¿no? Y vamos a encontrar, y ya yo estuve en Buenos Aires hace unos meses atrás y escuché a no voy a decir el nombre, un experto de Naciones Unidas que yo respetaba mucho porque lo leía, y lo escuché decir que de alguna manera los infractores de hoy fueron los niños con déficit atencional de hace unos años. Vieron que los franceses tenían razón. Y lo más lindo, me acordé de algunos autores que intervinieron en la redacción del Código Positivista Claro de 1934, ¿no? Aprobado en la dictadura de Terra, donde se decía que los hijos a vida fuera del matrimonio son los que llenan nuestras cárceles, ¿no? Entonces, sí, están todos los libros, porque en realidad el hijo natural es producto de una desviación y ya, ¿no? Es la ilegitimidad contamina, ¿no? Y el matrimonio ilumina, ¿no? Entonces, detrás de estas intervenciones, yo no lo digo desde un punto de vista científico, lo digo desde un punto de vista ideológico, porque esto es un proyecto ideológico y político. En la década del 30, el matrimonio también daba dinero. La institución matrimonio siempre fue un negocio, sobre todo para la Iglesia Católica. Pero en la década del 30 era un modelo social el que se quería imponer, bueno, ahora es otro. En la década del 30 era un negocio determinado el que se quería imponer, bueno, ahora es otro el negocio que se quiere imponer. Pero bueno, detrás de todas estas condiciones de construcción de la realidad social, de la realidad de los niños y los adolescentes, es donde me parece que nos tenemos que posicionar desde una perspectiva crítica. Esa es por lo menos mi apuesta. Muchas gracias.